Y también el próximo gobierno federal anunció la estrategia que desarrollará para preservar y difundir el arte y la cultura de nuestro país. Vamos a ver los detalles. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la creación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México a fin de rescatar y conservar el acervo cultural y artístico de nuestro país. Pidió que se le respetara su espacio, que siguiera haciendo lo mismo y llegamos a ese acuerdo, con el compromiso de que sí va a ayudar en este programa para la recuperación de nuestra memoria, para mantener siempre nuestra memoria histórica. Por su parte, Beatriz Gutiérrez, quien será la próxima titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, destacó que buscará que se cumpla con la recuperación de los tesoros nacionales para la memoria del país. Hoy pueden enterarse a detalle en qué tarea específica pondré mi grano de arena para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México a punto de iniciar. La mejor contribución, siento yo, parte de aquello que nos apasiona. Por tanto, lo hacemos con amor y esmero. Por último, López Obrador celebró que se haya tomado en cuenta la iniciativa de recuperar los archivos históricos del país e incluso aseguró que buscará que objetos históricos mexicanos que estén en otros países regresen al país. Con imágenes de Alfredo Ponce, Héctor Mendoza, 21 Noticias.